Sonidos Ancestrales es la serie emitida por Telecaribe en la que a partir del universo sonoro de los distintos pueblos originarios de la región se recorrió y aprendió de la diversidad cultural del Caribe. La música y los paisajes se convirtieron en el marco en el que Walter Hernández compartió con indígenas, afrodescendientes y gitanos en un encuentro de intercambio de saberes. ¿Cómo se concibe y produce una serie de este tipo? ¿Cómo valora el televidente del Caribe colombiano una producción de esta naturaleza? ¿Qué reales posibilidades tiene de seguirse produciendo? Ese es el tema de hoy en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe, donde hoy hablaremos sobre sonidos ancestrales. Sobre el tema, al buzón de El Contenedor llegó el siguiente comentario. Hola, hace unos días vi una serie que me llamó mucho la atención. Se llama Sonidos Ancestrales. Muy interesante, bien hecha. Me gustó que se respetara el modo de hablar de los entrevistados. Quise ver más capítulos, pero fue muy corta. Ojalá en el futuro se vean más capítulos de Sonidos Ancestrales y que Telecaribe siga haciendo series de este tipo. Pienso que la televisión no debe dar la voz a las diferentes culturas, sino que las mismas culturas se cuenten a ellas mismas, porque de alguna manera la televisión tiene una manera de presentar, ¿no? Y tiene también modos de contar historias. Es bastante relevante para la sociedad actualmente y sobre todo porque nos genera cultura y sobre todo conciencia en cuanto a la parte autóctona de nuestra región. Así conozco otros lugares que quizás no tenemos a la mano para darnos cuenta de su cultura y todo lo que ellos tratan. La cultura y sus distintas manifestaciones deben encontrar en la televisión pública una ventana particular de exhibición. En El Contenedor conversamos con voces expertas y esto nos comentaron. Creo que, salvo algunas excepciones de la televisión pública colombiana, en Colombia, en el país, no existe como una visión amplia, respetuosa, incluyente y diversa de las diferentes minorías étnicas que viven en la nación, que viven en el país. Creo que Colombia es un país cultural y racialmente diverso y creo que eso se ve muy poco en nuestra televisión. Como digo, con la excepción tal vez de Señal Colombia y de algunos canales regionales. Creo que los gigantes, los grandes del mercado, que son Caracol y RCN, ofrecen todavía una visión muy limitada de la variedad cultural y social que tiene Colombia. Creo que en un estado ideal de las cosas, que estamos lejanos de eso, es que los grupos étnicos y los diferentes grupos culturales y sociales deberían tener espacios propios producidos por ellos mismos. Sé que es muy difícil, sé que es como un ideal, pero bueno, por lo menos creo que sería bueno que la televisión colombiana intentara caminar hacia allá. No solamente no se recrean estas herencias culturales de nuestros grupos étnicos, sino que además el tiempo televisivo que se debería de utilizar para poder hacer eso, se utiliza para recrear algo completamente distinto, distorsionado y me atrevería yo a decir irreal con relación a lo que verdaderamente constituye la condición de vida de nuestros grupos étnicos. Yo creo que la necesidad de ser escuchados y de difundir la cultura propia no es solo de los grupos étnicos, creo que todo el mundo tiene la necesidad de contar su propia historia, de controlar el mensaje, de crear su propia narrativa, de verse en su propia pantalla de alguna manera. Y creo que es una necesidad que tenemos todos como seres humanos, como sociedades, como comunidades, de tener los medios necesarios para poder contar nuestra historia, ¿no? En el caso de Hija de la Luz, sí, nos dimos cuenta, por ejemplo, para mí fue muy interesante ver cómo uno ve todavía muchos grupos sociales o muchos grupos culturales colombianos desde un lugar de preconcepto o de prejuicio incluso. Entonces uno asume que todas las personas que son afro tienen que bailar y todas las personas que son indígenas no hablan español y todas las personas que son, no sé, sanandresanas tienen que saber de reggae. O sea, caemos constantemente en preconceptos y casi en caricaturas del otro. Y me parece que la televisión y el audiovisual y el espacio de encuentro que deberían ofrecer los canales o que ofrecen de alguna manera los canales de televisión debería ser precisamente ese espacio para encontrarse con el otro que también tiene que ser contado y tiene que ser construido de su propio lenguaje y de su propio lugar del mundo, ¿no?
las narrativas de los grupos étnicos, las narrativas de las minorías, todo aquello que tenga un vínculo con el territorio, hoy por hoy es estratégicamente importante porque es donde la gente apuntala, digamos, sus derroteros en el proceso de construcción de identidad. Y creo precisamente que en el caso colombiano, nosotros como sociedad tenemos un severo problema de identidad cultural. Luego de la pausa vamos a conversar en el contenedor con Walter Hernández, el rostro del programa Sonidos Ancestrales, sobre la producción, las expectativas y la proyección de un programa de este tipo. Ya regresamos. Este es El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano, hoy conversando acerca de Sonidos Ancestrales, la serie que nos presentó buena parte del paisaje sonoro y musical de la región Caribe. Nos acompaña el gestor cultural, músico y rostro de la serie Sonidos Ancestrales, Walter Hernández. Walter, muchas gracias por estar con nosotros en El Contenedor. Gracias a ti, Alfredo. Ahí estamos. Saludos, Telecaribe. Muy bien, Walter, ¿cómo se gesta la serie? ¿De dónde nace la idea? Bien, la serie, pues la Agencia Nacional de la Televisión propone al canal diseñar y acompañar una producción en la que se incluya resaltar a las comunidades étnicas, comunidades indígenas en el Caribe colombiano. Hay poniéndole un énfasis a la parte, a su riqueza sonora musical. Y pues la productora Mango Producciones me contacta para acompañar con la experiencia que he tenido con la música y con trabajo social, por ejemplo desde la radio, desde la comunicación, a que me conecte y a que pensemos cómo podemos ubicar en la región experiencias de comunidades que hablen y que tengan su voz, que siempre ha estado ahí, pero que tenemos que aprender a reconocerla, a respetarla. Entonces, tuvimos una primera parte de mapear la región, escoger, porque lo que ocurrió con esto es que Había mucho. claro. Y eso es muy bueno. Correcto. ¿Y cómo se llega entonces en ese momento a determinar estas van a ser las comunidades con las que vamos a hacer esta serie, teniendo en cuenta que igual eran pocos capítulos? ¿Cómo se llega a determinar de todo ese mapeo, todo lo que hay, el escoger estas comunidades? Bien, se llega, por un lado, a reconocer y a visibilizar comunidades, por ejemplo, como el Palenque de Euré, que gran parte de nuestra vida cotidiana, la gente no tiene tanto eso presente, que hay otros ejercicios, otros palenques. Siempre... San Basilio. San Basilio de Palenque, todo el respeto. Hay otros palenques, entonces digo, ese es clave, Palenque de Euré, porque también se merece saber que hay otras experiencias de resistencia en el Caribe y que están vigentes y que tienen mucho para decir. La comunidad Wayuu, a la que ya en el canal pues ya sí se ha mostrado, por lo general hacer ya un énfasis en el tema de los sonidos, en el tema de su música, fue como hacerle profundizar, ¿sí? Como resaltar, visto, la cultura Wayuu sí se habla, pero de ese tema en específico pues ya había que mostrarlo. O de pronto se ha conversado acerca de esos temas, pero desde más como la mirada, entre comillas, exótica, occidental, de maravillarse un poco por los, entre comillas, simpáticos de la música, pero sin profundizar en los raíces. Sin profundizar, exacto. El énfasis de la serie fue justamente meternos a conocer, a que ellos nos contaran y que justamente le contaran al mundo, le contaran al Caribe y al mundo su conexión profunda, sonora con su vida cotidiana. Porque justamente uno de los elementos claves para resaltar es que la música no es solo en el contexto de música para emisora. El sonido hace parte de la manera como se gesta la vida. O sea, sin la música, los haceres de una comunidad
no tendrían como un orden, un sentido. La música ayuda a andar el día. Y en ese sentido, precisamente, de entender el sentido de la música, como músico también influiría en la escogencia o en el abordaje mismo de la manera como se muestra ese universo sonoro, las distintas tonalidades precisamente musicales. Es decir, por ejemplo, en el palenque hay obviamente hay una percusión que por los lados tal vez de la cultura guayú, lo que hay es un manejo de pronto más de instrumentos de viento tal vez. Entonces, ¿eso influyó el poder tener esas distintas tonalidades también dentro de la serie? Sí, la riqueza tímbrica, o sea, cómo suenan los instrumentos, qué instrumentos tienen y qué familias manejan. Eso tuvo mucho que ver. En la comunidad en Vera, la parte en Vera Catío, que es en la zona cerca hacia Montelíbano, o sea, Tierra Alta, Córdoba. Es muy clave el manejo que ellos tienen de la danza conectada a la flauta y cómo esas narraciones están ligadas al tema de los sueños. Eso también fue algo clave que se tuvo en cuenta, básicamente la maestra que nos guió, que coordina el museo que ellos mismos han construido para hacer resaltar a todo el que llega, hacerle conocer toda su cosmovisión. Fue quien orientó la interpretación. Era decir, la danza se hace así y esto se toca de esta manera. O sea, también como una conexión. Y en Palenque de San Basilio de Palenque, la fuerza para resaltar fue su idioma, es el desarrollo de su idioma, de su lengua. Ahora que hablas precisamente de la lengua, algo muy particular en la serie fue precisamente el mantener el diálogo, ¿no?, en la lengua nativa de cada una de las comunidades a las que se llegó. ¿Cómo se manejó ese aspecto en la producción? Bien, en la producción se ubicaron a varias personas de las comunidades, se les explicó que se iba a resaltar su forma de expresarse tal cual como ellos lo hacen. Entonces, había una persona en el equipo que estaba atenta a ir consignando como todos los fragmentos que se iban diciendo. Porque uno, fue un énfasis, que quien está viendo sienta la fuerza del idioma directo. No es lo mismo la traducción. Lastimosamente estamos habituados a escuchar series traducidas del inglés por el tema de las películas y a leer subtítulos. Entonces, a vivir la experiencia de leer un subtítulo en castellano, en español, pero de una lengua, de una comunidad que está cerca tuyo, es como también como un mensaje. Están ahí, son parte de ti y no te la habías pillado. Ahora siente cómo ellos hablan, ya que no vas allá, ya que no los visitamos, ya que estamos muy como en una actitud un poco indiferente, que por eso es que se hace esta serie, para que nos conectemos, haya más empatía con las comunidades. Entonces se le decía a cada persona que era entrevistada, miren la ventaja que ellos tienen por todo su trabajo de resistencia durante tanto tiempo. Ellos sí hablan como nosotros. Claro. Y hablan su idioma. Y eso es lo que los hace fuertes. Nosotros no. Nosotros nos tocaba que ellos nos dijeran 2 veces lo que decían. Y gracias a que lo decían 2 veces, pues pudimos hacer los subtítulos. Seguimos en El Contenedor, el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Ya regresamos. Creo que los discursos que vemos en los medios audiovisuales deberían ser discursos de encuentro y discursos de diálogo con el otro. Ese otro que a veces nos es como desconocido o que a veces nos llega apenas por las noticias y las malas noticias o las noticias limitadas o sesgadas, es un otro que deberíamos conocer a plenitud y es un otro que deberíamos
entender y reconocer a partir del discurso que se crea de ellos en los medios audiovisuales. Los medios de comunicación como autopistas de transmisión de información, de transferencia de conocimiento, deben tener un compromiso con la sociedad porque coayudan en el proceso de construcción de identidad cultural, coayudan a construir y a compartir una visión de país o una visión de sociedad, transmiten valores, en fin, la lista es inmensamente larga. Entonces creo que debe existir un poquito más de control en la propiedad de los medios de comunicación para que no sea sencillamente el interés económico la brújula que guíe estos recorridos o estos caminos que los medios emprenden. Telecaribe ha dado pasos importantes. Uno mira la parrilla de la programación, es una parrilla que intenta reflejar la diversidad cultural de la región. Creo que tienen un compromiso como con contar un Caribe variado, un Caribe que no es el mismo Caribe folclórico, dicharachero que nos cuentan desde Bogotá, paradójicamente. Y creo que es interesante lo que está haciendo, tratando de abordar ese Caribe que también es negro, que también es indígena, que también es urbano, que también es joven. Hay un ejercicio interesante ahí. El canal ha hecho un gran trabajo antropológico por tratar de mapear, por tratar de hacer una cartografía de la diversidad étnica de nuestra región y de cómo entonces, a pesar de ser tan distintos, somos tan parecidos. Entonces es muy interesante cómo el canal ha sido muy acertado en vez de tratar de construir una identidad común desde una representación estereotipada, se ha esforzado precisamente en revelar todos esos detalles que, si bien nos hacen distintos, bajo Telecaribe, digamos, somos una sola identidad caribe. ¿Crees que el habitante del Caribe es consciente de la existencia de estos sonidos ancestrales? No somos todavía conscientes. Por eso hay que seguir haciendo más capítulos como este y vinculando no solo programas de corte documental, sino también ficción, hacer programación hablada en diferentes idiomas. Imagínense, o sea, Colombia tiene más de 70 idiomas, 70 comunidades, 70 mundos dentro de este mundo que llamamos Colombia, y si lo ponemos en el Caribe, de la misma manera están ahí. Ellos y ellas, como es la experiencia de la comunidad Kogi, ya tienen las cámaras, cada vez más están aprendiendo a usarlas, cada vez están aprendiendo a relatar de manera audiovisual sus historias y lo que son, que nadie hable por ellos. Por eso la serie también hizo ese énfasis. Ellos cuentan la historia. Yo llegué como alguien que visita y ayuda a que ellos cuenten la historia. Yo no era protagonista. Protagonistas las comunidades. Eras el mediador precisamente para que la comunidad contara su historia. Necesitamos saber más sobre nuestras comunidades ancestrales. Somos ellas, no estamos separados, no están aparte, somos parte de ellas y eso tiene que verse más en el canal. Bueno, y precisamente al respecto, ya como televidente, ¿qué tipo de contenidos de corte similar te gustaría ver en el canal regional? Oh. Aquí hay para contar historias de barrio, de todos los lugares del Caribe colombiano, porque siempre, por lo general, ubicamos, bueno, ya quienes ha tenido como un recorrido, sobre todo con la música, ya gente que ha tenido ya un proceso de reconocimiento grande. Creo que hay que seguir fortaleciendo a las nuevas generaciones, como en lo que tienen para decir. La vida de barrio, me gustaría que hubiese esa conexión. Bueno, y al respecto, tocando ahora un tema al que nos hemos referido en capítulos anteriores del Contenedor, vamos a hablar ahora de eso con el gestor cultural Walter Hernández. Hay dos Caribes, uno a veces percibe que hay dos Caribes. Hay un Caribe urbano que cada vez toma más importancia precisamente por las dinámicas que están viviendo las ciudades de la región, en particular, digamos, las Tres Perlas. Pero hay un Caribe ancestral, hay un Caribe del campo, hay un Caribe de la montaña, hay un Caribe de la sabana, con el que tal vez no se conversa tanto. ¿Cómo crees que un canal regional público como Telecaribe puede contribuir precisamente a que esas dos visiones del Caribe conversen más? Ir y seguir identificando todo ese mundo de la vida cotidiana que está ahí. En este momento que vive el país y que tenemos aquí en la región,
cada vez más tenemos que redescubrir nuestro lugar de origen, que es el campo. Barranquilla es una ciudad migrante, Cartagena es una ciudad que recibe, Santa Marta es una ciudad que recibe. Son ciudades que son básicamente el resumen de lo que pasó en toda la región. O sea, están ahí de diferentes lados. Entonces, ahora hay que hacer el trabajo de volver allá. Y volver allá es conectarnos con, imagínate, la ruta de la comida. Por ejemplo. ¿Qué seríamos nosotros aquí sin los que cultivan? Es de lógica. Por eso el tema del proceso de paz, el tema de restitución de tierras es clave. Pero no solamente en ese rollo de bueno, que hay un conflicto. Claro, que el conflicto tiene que cada vez más fortalecer su dignidad para la gente. Pero una manera de resarcir eso es que todas esas historias se cuenten. Hablar en clave de campo. O sea, imagínate la riqueza que hay ahí. Sonidos Ancestrales fue una serie relativamente corta. Sí. ¿Hay posibilidades de que veamos una segunda temporada de Sonidos Ancestrales? No, pues ganas hay. La gente en la calle me dice, hey, pero yo soy de Sagún, el señor César, que vive aquí, y me dijo, sería bacano que mostraras cómo fue todo ese proceso del fandango y tal. Y falta esto, y hay que hablar más de Alejo Durán. Y yo, imagínate. Pero ya él estaba hablando, pero lo tocó la serie. Muy o sea, bien. eso lo tocó. El taxista, otro taxista me dijo, oye, verdad, yo no sabía cómo era que esta gente, cómo es que le llaman, eso era un chandé, pero en el Palenque Duré le llaman, a ese sonido que uno identifica como chandé, le llaman tuna. La gente dice, pero le llaman de otra manera. Es necesario hacerlo, hay que gestionarlo. Estamos hablando de que esta serie se hizo con recursos públicos de la Agencia Nacional de Televisión. ¿Cómo podemos inventarnos? Que la empresa privada aporte. Que por también la ejemplo. empresa privada aporte. Y también en las regiones, qué tanto están dispuestas las alcaldías o la gobernación a apostarle a promover a sus comunidades. Muy bien. Hay que meterle. Bueno, Walter, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Gracias, Eres muy Alfredo. gentil. Ahí Mira, estamos. esto es contar las historias del Caribe y respetar el universo sonoro y cultural del Caribe. Ya seguimos. Este es el programa de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. En El Contenedor, su opinión nos interesa. ¿Considera usted que la televisión a través de sus contenidos fortalece la identidad cultural? Edgardo Ospino, la televisión en general debería fortalecer más esos contenidos. Telecaribe lo hace con sus documentales. Rafa Huilo, pienso que le falta un poco más, que tienen que hacer unas mejores propuestas. Filiberto Franco, para mi concepto no, son pocos los programas de televisión que fomentan la cultura. Para lo que menos trabaja la televisión es para fomentar la cultura. Fonseca JD, siempre y cuando sean enfocados a nuestra cultura. El Contenedor es el espacio del televidente. Opina, participa, juntos construimos la televisión regional. En un país pluriétnico y multicultural como el nuestro, el Caribe sobresale precisamente por su diversidad. Diversidad de olores, de colores, de sabores y en este caso de sonidos. Toda esa diversidad nos hace una región rica, una región poderosa. En buena hora entonces llegan series como Sonidos Ancestrales, precisamente para realzar esa diversidad. Es importante que el canal regional insista y promueva en este tipo de contenidos y que le dé todas las ventanas de exhibición posibles. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el espacio de la Defensoría del Televidente del Caribe colombiano. Recuerden que podemos atender todas sus inquietudes, quejas, sugerencias sobre la programación de Telecaribe a través del correo institucional y de las redes sociales. Hasta pronto.